Tenemos dos conferencias magistrales. Voy a presentar al presidente de la primera conferencia, el doctor Ciro Maguiña, quien es profesor principal de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en la especialidad de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Es académico de número de la Academia Nacional de Medicina y asociado a la Academia Nacional de Ciencias, y ha sido paz decano del Colegio Médico del Perú. Dejo con ustedes al doctor Ciro Maguiña. Están recién entrando los colegas. Acá saludar a distinguidos amigos, paz decanos, académicos, docentes de esta importante tierra arequipeña que hace poco cumplió años, ¿no? Y ayer Tacna, estamos en época de celebración. Me invitaron hace unos meses a dar una conferencia magistral y participar en la academia que preside el doctor Gustavo González, y me complace pues colaborar y estar en estos días en esta histórica ciudad. Acabo de saludar incluso a la decana, la doctora Miriam Aliaga, ¿no? Destacada psiquiatra, ¿no? Como las damas, creo que es la primera dama arequipeña que asume un cargo en este importante decanato. Me toca presentar en este simposio sobre el tema rabia al doctor Sergio Recuenco Cabrera, médico cirujano por la Universidad de Trujillo, profesor de la Facultad de San Fernando, doctor en Salud Pública de la State University de Nueva York, Estados Unidos, investigador distinguido en RENACYT, exdirector del CDC público del INS, investigador del Centro de Prevención y Control de Atlanta, que acaba de escuchar hoy día que han renunciado a la nueva presidenta del CDC, la crisis de Estados Unidos, ¿no? Médico epidemiólogo, experto en rabia a nivel internacional y autor de muchas publicaciones sobre epidemiología y enfermedades zoonóticas, premio MCD del Día Mundial de la Rabia en la Región de las Américas, editor de revistas científicas médicas, PLUS, JMM, premio Rabies Hero 2020, en fin, muchas publicaciones, y académico asociado de nuestra Academia Nacional de Medicina. Doctor Recuenco, tiene una hora, pero no sé, una hora que estamos ya fuera de tiempo, pero va a ser más corto, sé que lo va a hacer, es un tema tan importante. Gracias, doctor Recuenco. Muy buenos días con todos. Sí, con mucho realmente gusto quiero corregir. Desde el año pasado he sido promovido académico de número y es mi primera participación como tal, así que tengo mucho gusto de hacerla. Especialmente porque Arequipa es un lugar especial para este tema de rabia, como vamos a conversar. Hoy día sé que para muchos rabia es probablemente un tema que se revisó en la Escuela de Medicina o en las clases de infectología, pero como no se ven casos, frecuentemente es un tema que está como guardado en el cajón. Sin embargo, el universo de ciencias y aspectos que tiene rabia en el mundo y ahora también en el Perú es realmente complejo. Yo me voy a dedicar a mencionar más la parte que se refiere a exposiciones humanas, casos humanos. Sin embargo, este es uno de los mejores ejemplos de algo que se ha puesto de moda hablar mucho, es One Health. Hablamos mucho de One Health. Este es exactamente el mejor ejemplo para nuestro país de cómo el equilibrio de salud animal, humana y de medio ambiente, y además determinantes sociales, es el que nos ayudaría a solucionar eso. Entonces vamos a hablar un poquito de rabia, recordar algunos temas importantes. No sé cómo funciona esto. Perfecto. Esos son los contenidos en general, vamos a tratar de ganar tiempo. Y empiezo un poco, y estoy haciendo en las últimas charlas, un recuerdo, un homenaje y un no olvido, por favor, nunca, de estas dos niñas que nunca debieron morir, debieron vivir, que murieron a los 8 y 10 años de edad el año pasado, en Santa María de Nieva. ¿Por qué es ultra relevante? Si bien los casos de muerte materna, los casos de sarampión y otros casos son el fracaso del sistema, por eso en salud pública esos son los marcadores del sistema que existen. En esos casos son fracaso de toda la estructura que se ha armado y hay que revisar. Este es el fracaso de la continuidad de una intervención que es pionera en el Perú. El Perú ha sido pionero desde el año 2011 en una intervención revolucionaria que es administrar vacuna a toda la población en zona de alto riesgo. En las partes amazónicas es muy difícil llegar, y cuando llegan ya a contar muertos, eso había que cambiarlo.
tanto la OMS, OPS y otras entidades y CDC mismo colaboraron en una agenda para empujar que el gobierno del Perú haga un cambio de política. Se hizo y a partir de entonces los lugares donde se ha vacunado no ha habido más brotes. Ahora tal vez va a sonar raro, cuando escuchen ustedes rabia canina es un caso por aquí, un caso por allá. Cuando ustedes escuchan rabia silvestre, son clústeres de casos de 10 a 20 niños y niños que fallecen. Obviamente, ahí estamos hablando en salud pública, esas vidas truncadas impactan sobre todo en etnias amazónicas. Todos estos temas que se jalan alrededor de los que están afectados de rabia en el Perú no son poca cosa, son intersectoriales, llega el tema del Ministerio de Cultura, el tema de territorialidad, etcétera. La parte de continuidad de algunas etnias están en riesgo solamente por esos fallecimientos. 11 fallecidos que hubieron en Ecuador, en una etnia Shuar, es el 30% de la cohorte de niños de esa etnia. Entonces tenemos más aspectos que se relacionan, pero recuerdo esto por estas dos niñas, una llegó al hospital 2 de mayo y la otra niña se quedó, fueron mordidas por un gato, en una zona que en el año 2011 fue vacunado. El programa debió incluir la vacunación masiva para estas zonas que son difíciles de acceder a los niños, pero no lo incluyeron, no regresaron. Pasaron 13 años, después de 13 años volvimos a tener casos en una zona donde nunca más hemos debido tener. El fracaso del sistema, el fracaso de la continuidad, el fracaso de nuestra atención, ¿qué es? Pero estas niñas no debieron morir y yo estoy determinado que no sean olvidadas. Entonces, me tomé un minuto extra, espero que no afecte. Y ahora sí, Arequipa. El caso que hemos tenido en el año 23, finalmente, después de más de 10 años de epidemia, una episodia de rabia, un reingreso. Para los que no saben, el año 2014 el Perú declaró el 80% de su territorio libre de rabia canina, con certificado, con ceremonia, todo, de algo que somos muy repetitivos. En el mes de noviembre hubieron casos, mandaron para control de calidad y en enero de 2015 los casos de noviembre de Camaná, Arequipa, 2 casos, demostraron que la rabia canina reingresó a Arequipa. El caso que tenemos de esta señora, hace 2 años, el año 23, generó una crisis de vacunas terrible, pero además que tal, después de 30 años hemos tenido casos humanos en Arequipa de rabia. Entonces ese retroceso importante no es culpa de un solo factor. Tenemos una progresión de rabia desde Bolivia, Bolivia no logra controlar su problema, y un foco persistente en Puno. Se ha demostrado que el virus de estos perros que se diagnosticaban en Camaná venía de Puno. Ahora con la biología molecular podemos determinar eso. Y lo que fracasó es la intensidad de la vigilancia. Aquí viene una lección. Todo aquello que sentimos que está controlado, bajamos la guardia, bajamos el personal, bajamos los fondos y los reubicamos en cosas que llamamos prioritarias. Ejemplo, el Reino Unido no tiene rabia hace tiempo y sigue así porque ellos no bajaron la guardia, es más, incrementaron los certificados y requisitos para ingresar animales hacia, saben que es una gran isla, entonces hacia la isla de tal manera que lo tienen controlado. Ellos no han bajado la guardia. Cuesta mucho dinero, cuesta mucho esfuerzo, pero nosotros tenemos que priorizar recursos, tampoco es una crítica que no se debe hacer, es complejo para el país, pero en esa reubicación de recursos y olvido, esa bajada de guardia significó bajada de cobertura de vacunación, no se recordaba más el tema, y cuando uno reconstruye los datos que yo he podido presentar el año 2016 en el Congreso Internacional de Rabia, es que estaban ocurriendo los casos, pero no estábamos haciendo la vigilancia, es decir, la toma de muestras, el prestarle atención, cómo estaba progresando. Hemos tenido en las provincias de Cusco también más casos, pero ya son los que vienen de Arequipa. Arequipa está diseminando, ya van para 15 años y no mejora. El análisis de por qué no mejora, que no corresponde a esta charla, pero corresponde a otras que sí hago, es muy importante. Ya escribí un artículo a los 5 años, es terrible tener que seguir escribiendo análisis de por qué no mejora, pero es nuestra realidad y tenemos que pensar en cambios de paradigma. Entonces, una señora murió, es un caso, y estaba conversando con varias personas y algunos estudiantes que están haciendo un estudio, estamos viendo con SINADEF, porque a los países más sofisticados, Estados Unidos, Alemania, China, se les ha pasado a pacientes que han fallecido y han extraído órganos que han sido trasplantados
y han transmitido la rabia. Es decir, no han logrado diagnosticar causa de muerte rabia. Estamos en Alemania, 2 incidentes en Estados Unidos. Cuando hablo de incidentes, hablo de grupos de pacientes que reciben órganos, no uno. Se extraen todos los órganos posibles, se distribuyen, están salvando vidas, pero después de algunas semanas o meses, en algunos casos, empiezan los síntomas de rabia y el único punto común es el donante. Vamos al donante, están guardadas las muestras y encontramos el virus de la rabia. Y recién al reconstruir la epidemiología, ¿por qué se les pasó a los médicos de emergencia, hospitales de veteranos, hospitales seguros, hospitales privados? Todos se les pasó el diagnóstico de rabia. Si se les pasó a los países del primer mundo, se nos puede pasar a nosotros. Por eso es que yo no creo que hay un solo caso y tenemos que hurgar ahí, mejorar el sistema de vigilancia en meningoencefalitis, un paciente confuso, prueba neurológico, que aparente un ACV, que es uno de los diferenciales en las primeras horas, por ejemplo, nos llega, fallece rápidamente, no se le hace autopsia, causa de muerte ACV. Acá no vamos a extraer órganos porque está todavía muy poco desarrollado el tema de trasplante y donación. Sin embargo, esa causa de muerte queda oculta. Entonces, esa es una de las hipótesis que estamos manejando para examinar los fallecimientos, porque son 15 años y va contra toda estadística analizada previa de que solo hay un caso después de 15 años con la cantidad de perros con rabia que se están diagnosticando cada año. Bueno, con eso comienzo para hacer entender un poco la importancia del tema. Hay, como decía un colega, hay pocos médicos trabajando en esto, muchos veterinarios, mucha gente del mundo, de otro sector, por lo que a veces se nos pasa desapercibido hasta que tenemos un caso de rabia como el de la señora que hubo aquí, y tenemos un caso que el equipo atendió que venía de Puno, de una gestante. Es un caso único en la literatura, que afortunadamente se logró publicar. La señora llegó a dar a luz, estaba en coma, falleció después de un año. Es una sobrevivencia de rabia, también es algo extraordinario. Sí tuvo rabia, se diagnosticó, el bebé está bien y no sabemos más porque, bueno, espero que los colegas publiquen más de seguimiento porque es un caso que no tiene precedentes en la literatura científica. Bien, rabia es una de las más antiguas con la lepra, que está en toda la literatura antigua. El reconocimiento de la mordida de perro y la conexión con una enfermedad con agitación, agresividad y muerte es antiguo. Uno de los grandes hitos y uno de los grandes paradojas es que tenemos vacunas, las primeras vacunas en el mundo que salvan vidas es la vacuna de rabia en 1885, Pasteur vacuna al primer niño, Joseph Meister sobrevive y de en adelante se crean los institutos Pasteur del mundo. Mucha gente no sabe que los institutos Pasteur de Brasil, Camboya, de un montón de lugares del mundo se crearon porque Pasteur lo que quería es replicar la vacuna en esa época hecha en médula espinal de conejo. Había que replicarla en otros institutos. Ese es el origen de los famosos institutos Pasteur, la vacuna de la rabia, eso es histórico. Pero lo increíble es que a pesar de tantos años de tener la vacuna, todavía 60.000 personas al año, estimado, mueren en el mundo por rabia. Bien, Latinoamérica en algún momento fue la luminaria más importante para el control de la rabia. En los años 50 la vacuna de Fuensalida Palacio, que se usó en el Perú hasta el año 2014, en la colaboración entre argentinos y chilenos, es una vacuna cultivada en cerebro ratón lactante, la famosa vacuna que se ponía alrededor del ombligo acá en el Perú, en otros países se ponía en la espalda, es subcutánea, ya no se produce más, el tejido nervioso no está recomendado y produce reacciones adversas 1 en 16.000 versus las nuevas vacunas cultivadas en células vero o embrionadas que solamente dan reacciones adversas severas en 1 en 1.000.000 de dosis. Entonces la diferencia abismal, la OMS no las apoya más, pero en algún momento esta fue la vacuna estándar, o sea, Latinoamérica fue la vanguardia en su momento. No lo somos más, pero tratemos de ver cómo revertir este problema. Bien, ya creo que es muy importante entender el riesgo, lo que significa un solo caso, es un gran escándalo, es toda una responsabilidad, no debe haber más muertes con todas estas soluciones que ya conocemos. El virus de la rabia es el virus más estudiado, más conocido, se hace de todo el virus, es una ultraestructura súper conocida, se puede sintetizar y eso permite las vacunas que conocemos. Sin embargo, el virus de la rabia es parte ahora con la epidemiología molecular, se conoce que son 17 miembros del genus Lisavirus, 17 Lisavirus que han dado, se ha comprobado clínicamente o teóricamente porque se han descubierto, muchos de ellos
animales no se ha visto el síndrome en humanos, pero se asume que todos los lisavirus pueden producir un síndrome que se llama rabia, o sea, una enfermedad rabia. Entonces, algunos artículos antiguos van a ver rabies-like. Ahora ya no es rabia, o algunos en Australia ellos quieren negar que los lisavirus son rabia, pero tienen casos. Pues es una cuestión un poco de geopolítica, de decir que no tienen rabia, tienen 2 tipos de lisavirus y tienen casos humanos. Entonces, este es un tema de que cómo nos protegemos. Latinoamérica solamente tiene, las Américas solamente tienen el tipo 1, el antiguo, y la vacuna lo cubre perfectamente. De los 17, 2/3 partes ya va a ser cubierto con las nuevas vacunas, más de la mitad ya se cubre, pero todavía tenemos algunos lisavirus por los cuales no tenemos ninguna protección. Afortunadamente, esos solamente están en África, Eurasia, toda esa zona de Rusia, todos esos países de esa zona tienen principalmente animales que se encontraban, son los murciélagos. Entonces hay mucha búsqueda de patógenos murciélagos. Yo mismo he publicado muchos artículos sobre búsqueda de patógenos, además de rabia en murciélagos. Entonces se habla mucho de la zoonosis, la pandemia. No voy a abundar de la conexión de los murciélagos con potenciales futuras pandemias, pero este es uno de los temas que preocupa en este tema del lisavirus. Recordatorio muy importante, porque en esto se basa todo el manejo humano, la precaución y sobre todo la responsabilidad que tiene el médico cuando indica profilaxis. Esto hay 2 momentos, vamos a recordar si empezó un momento de la exposición, que es la mordedura, y el momento de la enfermedad, que ocurre después del periodo de incubación. El periodo de incubación, que es en promedio 45 días, puede ser tan corto como 5 días, con grandes mordeduras en la cara, pues estamos cerca del cerebro, lo voy a explicar, o puede ser hasta 6 meses. Es extraordinariamente raro. Más allá de eso, se ha hablado de algún caso en la India después de 2 años, y hay un caso extraordinario documentado de 8 años de periodo de incubación en una persona de Brasil, un trabajador de construcción civil, que 8 años después de emigrar a Estados Unidos, en New Jersey, le diagnostican rabia, y cuando hace la epidemiología molecular es de un virus ya extinguido en una zona controlada de rabia canina de Brasil, una persona que nunca regresó a Brasil. Es el único caso extraordinario, pero es un valor extremo. Por lo tanto, el periodo de incubación no cambia por ese caso extraordinario, sino nos abre muchas preguntas que aparecen sobre inmunología. Más que comentar de eso, pero el periodo de incubación estándar es 45 días a 6 meses. Si yo digo una persona ha sido mordida el año pasado, requiere vacuna, la respuesta, si es más de un año, es no. Eso lo vamos a explicar. Estamos hablando de 6 meses, 8 meses, hasta un año, ya me corro el riesgo, la respuesta es sí. Entonces, ese periodo de incubación nos preocupa porque ese es el periodo en el que sí podemos lograr impedir que el virus produzca la enfermedad rabia y salvar a las personas. Ese es el fundamento. El virus ingresa por la placa neuromuscular cuando es una mordedura canina, por ejemplo, una mordedura profunda que llega al músculo. El virus vive única y exclusivamente en tejido nervioso. Y acá tengo que decir en dónde no vive, para que no se olvide, porque es una confusión, inclusive con colegas o personal de salud. No vive en la sangre, por lo tanto, que me salpique sangre no me contagia la rabia. No vive en la orina, no vive en las heces. Sí vive en la saliva y vamos a explicar por qué. Pero no vive en el sudor, no vive en la sangre, ni en heces, ni en orina. Esto es una gran preocupación porque cuando tenemos un paciente en hospital, tenemos que aclarar cuáles los lineamientos de bioseguridad para el personal de salud. Y tenemos que siempre dar la asesoría correcta, no crear un pánico alarmista de que esas personas que le cayó un poco de sangre, que le picó, necesita vacuna contra la rabia. A veces también, porque vi al paciente, porque lo ayudé, porque lo toqué, no necesita vacuna contra la rabia. Vamos a explicar un poco eso. Y eso suele ser confuso y estresante, sobre todo, recuerden el caso de la señora, hace 2 años creó una crisis de vacuna en el Perú, porque mucha gente demandó la vacuna, el responsable de prescribir la vacuna es el médico tal vez por inseguridad o por dar seguridad a la población o a los que lo solicitaban, se sobresaturó el uso de vacunas a gente que realmente no lo requería. Estamos hablando de personas mordidas, vamos a explicar qué es una exposición. Entonces, los 2 momentos, la exposición, otro momento de enfermedad, el ingreso a través del tejido nervioso,
la placa neuromuscular en caso de rabia canina. Sin embargo, Perú tiene rabia por murciélago y ese es diferente. El ingreso es por las terminaciones nerviosas de la piel, que están en la superficie de la piel. Eso genera algunas diferencias y trae explicaciones en cuanto al inóculo. La cantidad de inóculos de virus que ingresa a una mordedura canina es inmensamente mayor que la cantidad de inóculo de virus que ingresa cuando un murciélago se está alimentando de sangre humana o una mordedura de piel. Vamos a explicar un poco eso también porque es un mecanismo diferente, poco conocido, en el que hay algunos mitos que hay que aclarar. Pero lo importante es que una vez que ingresa, el virus va avanzando hacia el sistema nervioso central. No hay estudios precisos, los estudios se han hecho en animales, no se han hecho en personas, porque lo inoculan al animal y van sacando secciones de nervio para ver hasta dónde ha progresado el virus, y los estudios hablan de más o menos 1 centímetro por día. Entonces, primera cosa fisiológica importante para rabia humana que recordar para siempre: en cuerpos más pequeños el virus llega más rápido. Por eso es que tenemos, yo dije, los brotes de rabia en niños. Por eso es que los brotes de rabia son en niños, porque los adultos que están incubando, llegó el Ministerio de Salud y los vacunó y los salvó, pero los niños se murieron primero. Entonces, esa es una de las cosas importantes de fisiopatología a recordar. Mientras más grande es la persona, toma más recorrido, mientras más lejos, más distal es la mordedura, toma más tiempo el periodo de incubación. Mientras más cerca está el sistema nervioso central y los lugares críticos son manos, porque está la terminación nerviosa muy intensa en los dedos de la mano, genitales, cuello, cara, y son los lugares críticos donde la emergencia es máxima. Ese momento no se pregunta nada más que empieza la vacunación y después pregunto, porque no estamos jugando los minutos y las horas que puede llegar al cerebro si es una exposición real. Vamos a ver cuándo lo decidimos. Entonces va avanzando y una vez que llega al sistema nervioso central, ocurre la replicación viral y la meningoencefalitis viral y empieza el virus a salir por otros nervios, pero ya no son aferentes, que son los nervios craneales que todos hemos aprendido en anatomía, y hay un par craneal que va a las glándulas salivales. Y eso explica por qué tenemos virus en la saliva. Entonces, esa es la base que tenemos que inclusive explicarle a los pacientes y sobre todo a los que ayudan, para que entiendan cuál es el riesgo. El riesgo de saliva es el riesgo máximo. Y aquí viene una cosa que es cotidiana en todos los países donde hay rabia. Muere ganado con rabia. Eso siempre lo digo. Hago este paréntesis porque es recontra importante. ¿Qué creen que pasa con el ganado con rabia? Usted le pregunta, ¿se nace? Dice, no, se incinera. No se incinera. O sea, no solamente porque yo he ido al campo y he preguntado. He hecho encuestas en África, en Centroamérica, en el Perú, en Asia, toda la respuesta es la misma, se lo comen. Es una pérdida económica, sobre todo en la selva. Las comunidades que tienen ganado pequeño, es parte de la economía. Si el ganado con rabia se muere, lo comen, lo venden. ¿Para quién es el riesgo? Para el manipulador del cuerpo del animal muerto. Entonces, esos riesgos sí existen. Hay estudios inclusive con otros animales, como por ejemplo hay camales de perros en África, en Vietnam. Se han hecho estudios en ellos para buscar anticuerpos. Se ha hecho en mercados de perros para comer en Nigeria. Alguien compró las cabezas, el 30% tenían rabia. Entonces ahí vienen más preguntas inmunológicas. ¿Por qué el manipulador del cazador no le pasó esto? Eso es para otra conferencia, pero esa es una de las interrogantes en las que se está trabajando, es qué pasa con la inmunidad celular con poco inóculo. Yo les dejo como para ir pensando. Hay mucho más, decía, hay mucha ciencia en esto de rabia y muchas cosas emergentes, pero recordemos para nuestros pacientes explicar y nuestro personal de salud por qué sangre, heces, orina no contagian la rabia, ni tocar al paciente, ni haberlo mirado, sino el contacto con saliva, con terminaciones nerviosas. Se considera que la mucosa del ojo, la nariz, la boca, otras mucosas podrían ser puertas de entrada, sí, porque no hay garantía de que estén íntegras por muchas razones. Puede estar inflamada, puede haber microablaciones, etcétera. Por eso es que cualquier contacto de saliva salpicada a mucosas también se considera exposición. Bien, entonces esta es la base fisiopatológicas. Todo lo que se refiere a las recomendaciones actuales en el mundo sobre rabia,
La OMS hace consultas, ha hecho la consulta de 2013, usualmente hace cada varias décadas, pero el avance científico en métodos, en investigaciones, en desarrollo farmacéutico ha sido enorme, que en 2013 fue necesario hacer una nueva actualización en 2018, que está publicada, el libro azul, que está en inglés, la consulta de expertos, puede participar en 3 de los grupos que trabajaron en la parte humana, y 3 de profilaxis, de casos de tratamiento de casos humanos en hospital, manejo de riesgos. Esta es la recomendación actual. Probablemente hay una nueva en el futuro, por el momento se mantiene, y sobre esto se sugiere que los países actualicen sus normas. Tiene de todo, pero lo especial que tiene esta es la primera vez que se incluye un capítulo de qué hacer con el paciente cuando está en el hospital. Porque en el pasado se decía, el paciente se va a morir, ¿ya qué vamos a hacer? Entonces, yo he podido ver en personas en Filipinas, en los hospitales, los cuartos de aislamiento para rabia con rejas como cárcel, con correas para amarrar al paciente, donde iban pues a dejarlo que muera, ¿no? Nadie se acercaba, nadie se quería contagiar, pese así como se manejaba. Eso ha cambiado a partir del año 2004, en un caso extraordinario de la niña Gina Gis, el doctor Ronnie Willy de Milwaukee, Wisconsin, en coordinación con CDC, en base a estudios anteriores, utilizaron ketamina y unos antivirales para inducir el coma y lograron que esta niña sobreviva, está viva hasta ahora, la pueden buscar, ahí hay un capítulo de Wikipedia sobre ella, se llama Gina Gis, hay un documental de la BBC, y eso cambió por completo la óptica y abrió una nueva puerta, la de búsqueda de tratamientos experimentales, o lo que se llama en este capítulo está tratamiento agresivo, y también el tratamiento paliativo, es decir, ya tenemos que pensar en otra forma, ¿qué hacemos con el paciente en vez de decir, uy, va a morir, dejarlo morir? Entonces, hay cambios y este es el punto de quiebre para recomendaciones de la OMS, reconocer finalmente que hay que hacer algo. ¿Por qué es tan importante, además del tema de que está ocurriendo estos cambios de tratamiento? Es porque en salud pública la gran inversión es para prevenir. El tratamiento no es, entre comillas, la parte más importante de salud pública, pero ahora están discutiendo hasta qué punto sí debería ser en el presente. Bien, profilaxis antirrábica, vamos ahora a hablar de la parte de exposición, es decir, yo le doy profilaxis para que no progrese. Recuerden que hemos hablado, se expuso o probablemente va a ser altamente expuesto, por ejemplo, persona del laboratorio que trabaja con los virus, va a estar altamente expuesto, requiere recibir profilaxis. De la profilaxis tenemos 2 biológicos que son las vacunas y la inmunoglobulina o suero antirrábico. Es bien importante que son 2 biológicos, normalmente nos acordamos sobre la vacuna y eso tiene una razón. El gran desprestigio que hubo de las inmunoglobulinas producidas en equinos sobre enfermedades del suero y alergias, que en el pasado se utilizaba inclusive pruebas para ver, eso ya no es más, ahora hay purificadas, entonces ha costado hacer el remarqueteo de inmunoglobulina y todavía hay problemas. Bien, entonces nosotros damos la profilaxis para impedir que ocurra la enfermedad de rabia después que ocurrió la exposición. Si ya la persona tiene signos de encefalitis, no tiene sentido darle profilaxis. Entonces aquí viene la pregunta, ¿esa encefalitis puede verse a rabia o los muchos diferenciales? Cuando tenemos hospitales con todos los recursos, empieza uno a buscar los diferenciales. Rabia es muy importante que entender que el cuadro clínico evoluciona y las hipótesis diagnósticas cambian a la hora o 2 horas durante el día. Uno puede evolucionar y ver que muchos diferenciales van a salir de la lista mientras vamos viendo cómo nuestro paciente evoluciona y a veces hasta rabia sale de la lista. Pero eso es el manejo ya clínico, que es un poco más complejo viendo todos los diferenciales. Pero no siempre tenemos en el primer nivel cómo hacer esos diferenciales. Entonces, si tenemos la sospecha de que es rabia, lo más pronto posible buscar un diagnóstico. El diagnóstico pre-mortem es muy difícil, muy costoso. En el Perú va a ser todo un reto, pero se ha logrado con métodos no tradicionales. Me adelanto bastante con esto, pero les voy diciendo, son 4. Una biopsia de piel de la nuca para aislar virus, eso debe ir a -80 inmediatamente, muestra de saliva para aislar virus, a -80 grados, esos fracasan casi siempre, esos -80 grados, las muestras llegan malogradas, se ha intentado en Perú y en otros países. Tenemos que sacar muestra de serología seriada para ver si aumenta y líquido cefalorraquídeo, para ver varias cosas como va apareciendo y es seriado. Es costoso, es difícil, es problemático, muchas veces no se puede, los métodos que se recomiendan no se han logrado. ¿Qué se ha hecho aquí en el Perú? El Instituto Nacional de Salud, el último recurso es
el ultracentrifugar el líquido cefalorraquídeo y que de ese sedimentado va a ser PCR. Ahí no hay duda. Si el PCR dice sí, es sí, y si dice no, es no. Esa es una de las cosas muy, muy importantes. Ahora, y si dice no, significa que no hay virus, también ahí hay problemas con eso. Pero si dice sí, esa es rabia. Entonces, es la forma, les comento que en los últimos años Perú ha logrado diagnosticar sus casos de rabia y después con el virus se ha logrado secuenciar posterior. Pero en ese momento urgente, yo necesito saber el paciente que tengo en el hospital es o no es rabia. Lo que pasó con la niña del 2 de mayo. Ni bien llegó al 2 de mayo, alguien me llamó, conversamos la prioridad de esto, conectar con el INS, lograr que esa muestra sea lo más pronto y tomar decisiones, porque también había que ir a Santa María de Nieva a buscar más casos y prever lo que podía pasar. Bien, profilaxis, si ya tengo signos, no la doy. Todo esto está bien regulado. Un recordatorio genérico, especialmente veo que tenemos alumnos y para los colegas que no manejan esta diariamente, debemos recordar que es una inmunidad activa y una inmunidad pasiva. Esto es muy importante porque este es el fundamento de por qué usamos suero o suero antirrábico. La vacuna es la inmunidad activa. Yo inyecto con antígenos para que haya una producción intrínseca de anticuerpos, pero eso demora 7 días y esos 7 días es lo que llamamos una ventana. Esa ventana inmunológica la tengo que tapar con algo. La única forma de taparlo inmediatamente, recuerden, tenemos pacientes que pueden ser muy gravemente, yo les doy inmunoglobulina. Tengo que darles inmediatamente, a la vez que empiezo la vacunación, le doy la inmunoglobulina. La inmunoglobulina tiene una vida media de 10 días, esos 10 días me cubre los 7 días que se va a demorar la vacuna en inducir anticuerpos. Ese es el fundamento. Y aquí viene una de las ruletas rusas que nos corremos todo el tiempo. Como inmunoglobulina es difícil, o a veces el médico no le tiene confianza, no la receta, o el hospital no lo tiene, porque también ha probado ser todo un reto, porque el Ministerio de Salud dice que sí, está en todos los hospitales, cuando uno va a ver, no está en el centro de acopio, no, que como no lo usaron, la pasaron a otra región, hay que estar llamando a Lima, bueno, como quiera que sea, la ruleta rusa que nos corremos es que si la mordedura es distal, de repente sí nos da a los 7 días y no pasa nada, sin inmunoglobulina. ¿Qué es lo que se ha observado en el mundo? No dan inmunoglobulina y se logra salvar, pero si la mordedura es cuello, cara, es ayer, es ya, es una mega emergencia. No puedo parar, tengo que romperle el teléfono a alguien hasta que conseguir que esa inmunoglobulina lleve. Bien, entonces la inmunización activa y la inmunización pasiva se requieren en esas circunstancias. Después de 8 días ya no necesito la inmunoglobulina, si se tardó mucho, llegó el día 8, ya tiene sus anticuerpos, ya no me preocupa la inmunoglobulina. Pero esos primeros 7 días, llegó el día 7, igual se la pongo. Bien, lo que ya había mencionado, la vacuna subcutánea que está abajo, esta fotografía, por si acaso, no es Perú, es Etiopía, donde usan una vacuna todavía, me parece que usan la vacuna cultivada en cerebro de oveja, que es mucho más antigua, es muy problemática, no está autorizada por la OMS, no está recomendada, y las vacunas intramuscular intradérmicas que pueden administrarse son las que están circulando en Latinoamérica. Por cierto, menciono el fondo rotatorio, que es el que provee las vacunas a los países. El Perú compra a través del fondo rotatorio de EPS, solo va a comprar vacunas que llamamos precalificadas, vamos a ver eso. Se puede inyectar intradérmica, que es un volumen mucho mejor, permite ahorrar cuando tenemos que vacunar a muchas personas. Para los que no saben, el Perú envía contingentes de militares a África, no sé, por las razones que tienen que ver con la ONU, me imagino, y ahora ya vacunan a todos los que van por el riesgo. Y entonces ahí es donde no es recomendable dar vacuna intramuscular porque se desperdicia vacuna. Ahí es donde debemos usar vacuna intradérmica porque es una preexposición, no ocurrió la exposición, está indicada así, pero además de eso necesitamos ahorrar vacuna porque es un uso de una vacuna costosa de manera masiva. Bien. Vacunas de diversas marcas están registradas en el sistema de precalificación de la OMS. Muy importante para el médico en la práctica privada, en la práctica de hospital, que tiene al frente un paciente, el médico es el que receta y que indica la profilaxis, no es la enfermera de epidemiología, es el médico el que tiene que tomar la responsabilidad de firmar si indica la profilaxis después de su evaluación y toma responsabilidad si también está mal indicado.
pero el médico tiene dudas porque la enfermera le trae el vial y dice, mire doctor, es de la India. No sabía que era de la India, entonces se siembran dudas. Yo recibí las consultas, a los que trabajan en unas clínicas me mandaban la foto y le decía, sí, está bueno, pero primero consultaba y también le mandaba el enlace. El sistema de precalificación está abierto en la página de la OMS, están enlistados todos los biológicos, inclusive también los medicamentos que están, que la OMS garantiza que sus prácticas de manufactura son óptimas, que la calidad es óptima, inclusive si sale de esa evaluación, las retiran de la lista. Entonces la forma de subsanar las dudas es ir al internet, ir a esos enlaces, buscar poner rabia y de ver qué biológicos hay, o poner el nombre biológico o laboratorio y va a encontrar las equivalencias. Y los países donde se fabrican y contrastan con lo que tienen. Bien, por supuesto también me pueden llamar, no hay problema, pero en realidad es bueno que vean porque da más seguridad al paciente mostrarle que es una vacuna o al personal de salud. Bien, los eventos adversos de las vacunas son mínimos si utilizamos las vacunas precalificadas. Ese es uno de los problemas. Tenemos ahorita crecientemente toda esta ola de antivacunas. ¿Sí hay efectos adversos? Sí, claro que hay, pero son moderados y de corto tiempo, aún los que son generales como malestar general, y no hay problemas realmente de preocupación. Pregunta muy frecuente, ¿cuánto dura la inmunidad? Estoy tentado a decir para siempre, pero no es así. Entonces, tenemos... 4 minutos. 4 minutos, tenemos 4 minutos. Entonces, tenemos pruebas de que la vacuna puede durar décadas, sin embargo, ponemos refuerzos cuando hay una nueva exposición. Bien, entonces, hay mucho de esto que se puede consultar, principalmente cuando ya se indica la profilaxis, hay que hacer una evaluación. Estas tablas de evaluación están en el libro azul, varían de acuerdo a los sistemas de vigilancia que están presentes. Recordar que los gatos son los nuevos vectores intermediarios. Es muy importante, Brasil y Colombia ya lo tienen por años, pero Perú ha emergido y es un nuevo tema. Bueno, todo esto de los esquemas es algo bastante mecánico, estamos hablando de 4 dosis. Los lugares, es bien importante recordar, no se recomienda vacunación en el glúteo, eso es en general nunca para nada de esto, sino en el área deltoidea. Y esto lo habíamos explicado, menos mal que me adelanté un poco, y podemos pasar un poco a la parte final de la parte humana. Y esto es importante. Cuando nosotros vemos un paciente, tenemos que estar preparados en el servicio de salud. Las vacunas, tenemos que ver la atención de la herida. La atención de la herida incluye todo lo que ya sabemos de cirugía general. La parte antibiótica que requiera, la reparación que requiera, pero mucho olvidamos la atención psicológica porque muchos de estos ataques son traumáticos. Tanto como niños o mujeres tenemos problemas de síndromes reactivos, ansiosos después de eso. Hemos tenido una excelente charla esta mañana sobre temas similares. Entonces, la atención psicológica es algo de lo que estamos usando poco y deberíamos usar un poco más según se requiera. Importante, la atención del uso de inmunoglobulina ha cambiado, es un cambio mayor. Antes se hablaba de dosis que había que aplicar por kilo de peso. Ahora esa es dosis máxima. Lo que hacemos es dosis necesaria. La dosis necesaria, mientras más temprano llega, nosotros aplicamos solamente al lugar de la herida, exclusivamente, porque ahí está el virus. El virus no se ha diseminado todavía. Recuerden que está migrando poco a poco. Mientras más se demora, va a migrar más, puedo ponerle regional. Pero de repente viene la vecina de la señora que falleció y se enteró y el mismo perro le había mordido, pero viene después de un mes. Ese periodo de incubación está avanzadísimo, entonces es una super emergencia y le tengo que dar inmunoglobulina a dosis máxima inmediatamente con la vacuna. Entonces esos casos a veces se olvidan, pero lo importante es si nos llega reciente el caso, solo inoculamos, y esta es una parte difícil que pasa así en dedo, es difícil inyectar en dedo, pero solo inoculamos las partes mordidas. Las mordidas pueden ser tan traumáticas como lo que ven. Este es un niño que defendió a su hermanita de un ataque de un lobo en Canadá. Es una señora con mordeduras múltiples en Etiopía, pero siempre es traumático. Bien, la parte que quiero comentar es un poco, además de lo difícil que ya les he explicado que es el diagnóstico,
es sobre los síntomas clásicos. El clásico de los clásicos es la hidrofobia. Acá tiene una tabla de 60 años del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos de casos, es muy riguroso todo este tema. Ellos tienen 6 a 8 casos por año, la mayoría transmitidos por murciélagos no hematófagos. Además tienen ellos endemia de zorrillos en 2 hasta 3 territorios, mapaches en toda la parte atlántica, tienen también, solo antes tenían coyote, ya la eliminaron, canina la han eliminado, pero tienen por lo menos 3 variedades de zorrillo y también de mapaches que están por todos lados, y a veces entran a casos importados. Cada caso que ocurre de esto, así haya sido un caso importado, por ejemplo, alguien de Pakistán o de África migró a Estados Unidos después de unos meses, hace rabia, también se registra. De todos ellos, solamente, como ustedes ven, 36 casos de todo el total, el 33% de los confirmados tuvo hidrofobia. Pero si es patrón neumónico, sí lo es. ¿Por qué en las 2/3 partes no se reportó hidrofobia? Merece un estudio adicional. No se detectó, no se reconoció. Algo bien importante, el primer día o al ingreso no se registra fiebre. Y esto es paradójico, estamos hablando de meningoencefalitis, fiebre es obligatorio, va a haber fiebre, pero sí se registra fiebre en las primeras 24 horas de hospitalización. Es muy frecuente que cuando va a haber los registros, en la admisión no registran fiebre, también eso es un clásico. Otra cosa, la forma furiosa, la forma paralítica, las dos clásicas, se ven cada vez menos, se ven cada vez más las formas atípicas. Y eso se relaciona un poco con lo que estamos conversando, que puede haber muchos diferenciales y también muchos casos que no sean reconocidos. Entonces, las formas atípicas, sin el último síntoma que se ha agregado, eso no está acá, convulsiones, por ejemplo, no era algo que se esperaba, pero ahora han aparecido casos y se va reportando. En el Perú, no lo tengo acá, hay una serie de 17 niños donde el hallazgo de hidrofobia es similar. Entonces, arriba, como usted nunca falla, fiebre, síndrome neurológico y empeoramiento. Bien, ya hemos hablado de la forma de presentación, el diagnóstico, la cantidad estos son los principales diagnósticos diferenciales. Cuando apareció chikungunya, yo estaba haciendo el capítulo de rabia para el 5-minute update de pediatría y hemos tenido que agregar como diferencial Zika, chikungunya, y en un último update hemos tenido que poner COVID. Entonces, es el momento en que puede haber diferenciales, van cambiando. Pero la cantidad de diferenciales miden desórdenes psiquiátricos que incluyen uso de sustancias por un momento, y he visto alguna vez casos donde un adolescente que tenía problemas de conducta, aparentemente, entra con aparente conversiva, lo mandan a psiquiatría para el lunes ya viene grave y fue un caso de rabia. Eso lo hice en el Hospital Belén de Trujillo cuando yo era estudiante. O sea, no es una fantasía, o sea, hay una gran cantidad de diferenciales y hay que tenerlos en cuenta. Bien, ya he hablado un poco del manejo agresivo y los cuidados paliativos, hay un capítulo especial, es nuevo, hay nuevos tratamientos. Hay una carrera de encontrar antivirales. Los antivirales para rabia se ha intentado, amantadina y ribavirin no funciona. Lo que sí estamos con favipiravir, se ha intentado, por cierto, los conocen, ha habido 2 casos en el hospital militar, uno de ellos falleció, uno vivió, se aplicó favipiravir de manera experimental, no recuerdo bien, hasta 2017, yo fui a ver los casos, una tropa de 13 ex soldados entraron en una zona, aparentemente entrenamiento en misión secreta, no lo sabemos, todos fueron mordidos, 2 tuvieron síntomas, al ver síntomas hospitalizaron a toda la tropa, el que tenía 18 años se murió y el que tuvo 30 años tuvo anticuerpos y logró sobrevivir. A los 6 meses yo fui a verlo, o sea, yo soy testigo, hubo una recuperación, lamentablemente cada caso no puedo dejar de decirlo, discúlpeme, tome un minuto más. La mayoría de pacientes que con tratamientos agresivos han sobrevivido, después de 21 días no es rabia lo que los mata. Han pasado 1 mes, 2 meses, 3 meses y han fallecido en cuidados intermedios. Son pacientes extremadamente frágiles. El paciente del hospital militar falleció por una obstrucción de traqueotomía. Amaneció asfixiado. Es absurdo que un paciente tan valioso, además un militar súper entrenado de alta especialización, que realmente es una de las cosas que uno ve, se solidariza con el tema de
la importancia de poder esta tropa que hemos invertido, que nos defiende, darles también en retribución el mejor cuidado. El paciente falleció por un problema de cuidados intermedios y es lo mismo pasó otro paciente que está reportado en Colombia, 90 días después, falleció en cuidados intermedios por una iatrogenia al usar una vía equivocada, catéter venoso central, y así hay un montón de historias que el paciente logra sobrevivir, pero no, el sistema no logra rehabilitarlo. Bien, de manera final, bueno, también mencionarles lo último que he visto es el regreso de terapias que ya estaban cerradas, es el poder inocular anticuerpos dentro del cerebro. Se estaba haciendo en ratas en los últimos años, algo que hace 50 años se declaró que ya no se debía hacer. En abril se ha publicado 2 intentos en humanos y esperamos que en el futuro haya nuevas cosas. Termino invitándolos al Congreso de Rabia, el Congreso de Rabia en las Américas, que se realiza en el Perú después de 25 años. Tenemos el Congreso en el Centro de Convención del Colegio Médico del 19 al 24 de octubre, todavía se puede inscribir hasta el día domingo, pero pueden asistir, hay precio promocional especialmente para estudiantes y para trabajadores del Ministerio de Salud. Tenemos garantizada la asistencia de los expertos más importantes del mundo de rabia. En la mañana de ayer hemos revisado los inscritos, tenemos inscritos de la India, de Nepal, de Australia, tenemos muchos de Brasil, y es la mejor oportunidad para hablar no solo de los temas de rabia, sino de todo lo que estamos conversando, nuevos tratamientos, terapias antivirales, plataformas de vacunas y potencialmente nuevas intervenciones. Gracias por su atención, espero que les haya gustado y estoy a su disposición para la consulta. Sí, por el tiempo me dicen que no hay preguntas de un tema tan importante, doctor Recuenco. Valiosos sus aportes, su experiencia de un tema que, recuerden, Arequipa pues fue el nuevo foco, ¿no? Y siempre las fronteras son peligrosas, no hay que confiarnos. Muchas gracias por la excelente exposición y dejo al doctor Villena a la siguiente mesa.